Cuando veo las cicatrices de estos jovencitos, unas cicatrices profundas en la cara, en el cráneo, algunos de ellos sin miembros, sin un brazo, sin una mano. Tú vas a Tamaulipas e inicias una serie de diálogos con, vamos a ponerle así, civiles armados. El caso de la columna Pedro J. Méndez, me parece. Y antes, o después, ahorita me corregirás, fuiste a Michoacán a ver a un grupo de autodefensas, es decir, otros civiles armados. Y esto genera en la oposición mucha molestia. ¿Por qué está hablando Ricardo Peralta con criminales? ¿Por qué están pactando con delincuentes? Entonces quisiera preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia? Conversar, porque fueron, hasta donde tengo entendido, fueron de las dos únicas experiencias. Luego hay una presión muy fuerte para que tú salgas de gobierno o que tú decidas salir, ya me lo contarás. Pero tuviste estas dos experiencias. ¿Qué aprendiste de hablar con estos dos grupos en Michoacán y en Tamaulipas? Yo quisiera empezar primero por Michoacán, porque ahí fue donde inició todo. Hubo un video muy al principio del sexenio, estoy hablando de junio más o menos del 2019. Un video que me hicieron llegar, por lo que te platicaba hace rato de mi ascendencia guerrerense, la tierra caliente guerrerense, tan parecida. ¿De qué parte en particular de Guerrero? Coyuca de Catalán, Guerrero. Pueblo maravilloso, al lado del río Balsas. El río Balsas. Yo de Coyuca tengo nomás el calor. Y los moscos. Y los moscos. Pero lo bonito es su gente, el mezcal, la cecina, el queso, los frijoles puercos, ya no me digas, los muchepos, no, una maravilla. Lo divide el río Balsas de Pungarabato, que así se llama el municipio, que es Ciudad Altamirano, la ciudad más importante de esa región. Y conozco muy bien a la gente de Tierra Caliente. Mi padre es nacido en el Pinzán Morado, que es una población de Coyuca de Catalán, de ahí era mi papá. Entonces, no solamente tengo un arraigo muy importante con el estado de Guerrero, sino un cariño a toda esa región. Claro. Y evidentemente conozco las condiciones económicas y las condiciones sociales en las que ha crecido esa población hace décadas, no es un tema de hoy. Precisamente Lucio Cabañas, también de esas regiones del estado de Guerrero, y toda la lucha social que se ha hecho en nuestro país, pero particularmente en Guerrero, la gran mayoría son de la zona de la región de la montaña y de Tierra Caliente, precisamente por sus condiciones complejas. De pobreza y marginación histórica. Histórico. Llega ese video a mis manos, ya siendo subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación. Se lo mostré a la entonces secretaria de Gobernación. Le dije, esto acaba de ocurrir hace 20 minutos. Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero. Mi maestra muy querida de hace muchos años, a quien le tengo un profundo respeto y cariño. ¿Qué tenía el video? El video mostraba a unos militares, un grupo de aproximadamente 40 militares, sentados en el piso contra una pared, desarmados, vejados, totalmente controlados por una comunidad de la Tierra Caliente. El nivel de agresión que tenían los soldados por parte de la comunidad era una condición verdaderamente delicada, porque la Tierra Caliente necesita solamente una pequeña chispa para encender al Estado, y lo hemos visto en algunas ocasiones varias regiones del país. Insisto, por sus antecedentes de lucha social de muchos años, de muchas décadas. Después de ver ese video, lo platiqué con la secretaria de Gobernación y le dije que era necesario ir a hablar con las comunidades, pero particularmente con los presidentes municipales. Me reuní con los presidentes municipales previamente vía virtual para decirles que los quería ir a ver, para platicar con ellos, porque veía yo en esa condición la posibilidad de un levantamiento fuerte, una condición de desatención, una condición de falta de cercanía con el pueblo. Y les dije, organicen una reunión y me junto con ustedes 15 allá en Tierra Caliente. Me fui para allá, Oscar. La reunión planeada era para esas personas. En el camino me fui encontrando una caravana de personas con camisetas blancas. Y aquí quiero hacer una aclaración. Nunca me he reunido con personas armadas, ni de las autodefensas de Guerrero, ni de las de Tamaulipas. Eran personas que también estaban propiciando que existiera la paz, como lo seguimos pensando. En todo el país, no nada más
en Michoacán, ni en Guerrero, ni en Tamaulipas, ni en Sinaloa, ni en Veracruz. Es un anhelo nacional. Yo sería alguien no solamente apátrida, alguien que pensara que en este momento le sirve a México una guerra contra el narco o perseguir a personas más allá de que estén cometiendo delitos, pero hacer una cacería de personas bajo ninguna circunstancia. Se tiene que hacer primero un proceso de pacificación en el cual acudí, me fui con estas personas, eventualmente me encontré con el doctor Mireles, el doctor Mireles en los tiempos de Calderón y evidentemente en el sexenio de Peña, como ustedes saben muy bien, pues fue quien encabezó uno de los grupos de autodefensas armados, sin duda, sí, para enfrentar a la familia michoacana, a los templarios, etcétera, que tú esas historias las conoces bastante bien. Lo bajaron de una avioneta, de una Cessna a tiros. Sí. Por fortuna vivió y lo terminó matando el COVID, a mi muy querido amigo el doctor Mireles. ¿Cuál fue nuestra sorpresa, Oscar, cuando llegamos a esa población de Michoacán? Que la reunión no era con 15 presidentes municipales, era con más de 45,000 personas ahí reunidas, que iban a escuchar un mensaje de cómo íbamos a hacer conjuntamente el proceso de pacificación del país. Me quedé helado ante ese auditorio. Ahí están en las redes las fotografías, los videos sí, de ese evento maravilloso, que me lo voy a llevar como uno de los eventos más entrañables de mi vida personal y por supuesto pública, porque pude conocer en carne propia a las víctimas de Calderón, a las víctimas de esa guerra que desangró a nuestro país, particularmente de su propio estado. Ese estado donde la entonces senadora, su hermana, negociaba con la tuta. Ese estado que eventualmente tenía nexos con el cártel de Sinaloa, como con su secretario de Seguridad Pública, hoy preso a 38 años de prisión por narcotráfico. Ese estado que hoy sigue sangrando precisamente por lo que sembraron estos personajes. Hablabas tú hace rato de la acción y de la omisión. Así se conoce. Hay delitos de omisión y hay delitos de acción. El primer delincuente de omiso en nuestro país es el peor presidente de México que ha tenido, que es Vicente Fox. Un presidente omiso en todos los temas. Desde las aduanas, desde las acciones contra el crimen organizado y después, sin duda, Calderón, que él, podríamos decir, cometió delitos de acción, tanto que su propio secretario se coludió con estos cárteles de las drogas. Ahí también conocí a los huérfanos de Calderón. Justo, es un término que tú has acuñado, los huérfanos de Calderón. ¿Y a qué te refieres con esa generación? Después de que concluida mi participación en ese meeting que hicimos, donde se le invitó a quienes pudieran estar armados todavía defendiéndose del crimen organizado, depusieran las armas, las entregaran en la zona militar. Me hice acompañar en esa reunión por líderes comunales. Ahí están las fotografías, ahí está todo en internet. Y ahí está el mensaje que di además. ¿Por qué? Porque venía la Guardia Nacional. Estaba precisamente el proceso legislativo para la creación de la Guardia Nacional y la integración de lo que hoy significa esa gran institución de la Guardia Nacional. ¿Para qué efecto? Para ayudar a pacificar a estas entidades, y estamos todavía en ese proceso después prácticamente de 36 años que no se hizo absolutamente nada, entre muchas estrategias. Me dice una persona: quiero que conozca a unos jovencitos que están aquí. Y me impresiona, yo tengo cicatrices en las dos piernas y en este brazo porque me quemé de niño. Entonces no me son ajenas las cicatrices porque he vivido con ellas. Pero cuando vi las cicatrices que ellos tenían, también sé qué tipo de cicatriz es lo que provoca, porque además, por ser profesor universitario en la UNAM de Derecho Penal, también he tenido prácticas forenses respecto a la identificación de qué tipo de lesiones causa cada tipo de objetos contundentes, cortantes, etcétera, etcétera. Cuando veo las cicatrices de estos jovencitos, unas cicatrices profundas en la cara, en el cráneo, algunos de ellos sin miembros, sin un brazo, sin una mano, llorando cuando me los encontré, ya jovencitos que tenían cuando en aquel entonces 19, 20, 21 años, no me pudieron explicar de momento qué es lo que les había pasado, porque nos abrazamos. Por ahí una foto muy sentida con algunos de ellos. Uno tiene hijos, tiene sobrinos, tiene gente joven que conoce, y pensar que esos niños
sufrieron esas agresiones cuando finalmente pudieron explicármelo, Oscar. Que fueron testigos vivos que dejaron a propósito los sicarios de estos grupos sangrientos, estos grupos crueles del crimen organizado. Testigos vivos de cómo asesinaban a la mamá, cómo la violaban, cómo violaban al papá, cómo lo mataban, y les daban con un machete, con una barra, con un palo, para dejarlos lesionados, vivos, insisto, para que fueran testigos de la crueldad de la que eran capaces y que lo dijeran después. En la práctica prehistórica, si podríamos decirlo así, ancestral o incluso medieval, de dejar testigos vivos lesionados para que vayan a hablar. Para que contaran lo que eran capaces los caballeros templarios o la familia michoacana. Terrible. Era una práctica común en aquellos años. Sin duda. Decían, si no te mato, te dejo loco. Y hoy tenemos un problema de salud mental gravísimo en las zonas donde se ha desplegado la guerra contra el narco. Por eso cuando se atreven personajes como Cabeza de Vaca, como Silvano Aureoles, algunos medios de comunicación, algunos personajes que se han ligado con ellos, se atreven a hablar, a decir que yo me reuní con delincuentes, tanto ahí como en Tamaulipas, que ahorita platicamos del caso de Tamaulipas, sin saber el contexto, sin saber lo que la gente sufrió. Y ojo, fuimos a poner la primera piedra de la primera planta agroindustrial, donde iba a ser patrocinada por michoacanos de tercera generación que viven en Napa Valley, en California, que producen vino, que les platiqué en su momento el proyecto que quería hacer. Y se entusiasmaron. Dijeron, ¿me ayudamos a nuestro pueblo? Claro que sí. ¿Y por qué se necesita? ¿Y por qué dijiste se iba a poner? Sí pusimos la primera piedra y también está ahí en los registros. No, pero ¿por qué se iba a poner toda esa instalación y no se llegó a poner toda la instalación? ¿Qué pasó? La industria de la exportación, a quienes conocí cuando estuve en mi corto plazo en la aduana, iban a contratar a una persona para que nos consiguiera, de hecho incluso dio un mensaje ese día en la segunda reunión que tuve ahí en Tierra Caliente, para conseguir compradores de melón, limón, chía, apio, aguacate, todo lo que se produce en esa región, para llevarlo a Japón, tener un comprador cierto, permanente, que toda esa zona empezara a tener ese desarrollo económico que hoy no lo tiene con este orden. Nosotros íbamos a garantizar la seguridad de las mercancías hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, para que se fueran en barco y fuera creciendo todo ese corredor económico agroindustrial y hacerlo cada vez más grande, donde los únicos beneficiarios iba a ser la población. Te digo que solamente pudimos poner la primera piedra porque fue cuando surgió el prófugo de la justicia Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, a decir, Ricardo se reunió con delincuentes y Ricardo vino a hacer esta condición en Tierra Caliente y me está descomponiendo el Estado, cuando él no se podía parar en Tierra Caliente. Siendo de allá él no se puede a la fecha parar, no se puede parar en ningún lado, ¿no? Tiene ficha roja de Interpol. Y él fue en que inició una campaña mediática, eventualmente también ya le ayudó Cabeza de Vaca, una campaña mediática brutal en contra del gobierno por esas condiciones totalmente falsas, absolutamente falsas. ¿Tú crees que él frustró esta instalación que podía dar mucha libertad financiera, económica, que hubiera cambiado las condiciones sociales de Tierra Caliente, no solamente por una aversión hacia ti, sino también por un pacto con el crimen organizado, que no le convienen ese tipo de iniciativas para que ellos sean, digamos, el monopolio del cultivo?